Yo quería hablar de la piña con Melconian y no de fútbol, pero empezamos a hablar de fútbol antes de que iniciáramos este diálogo y pasamos ya directamente al boxeo. Después del domingo próximo, ¿se viene la piña? La Argentina entra en esta situación de la mega devaluación, de la hiperdevaluación, de esta especie, como yo decía al principio, de llamarada económica que nos va a dañar, tomando a partir del dato de que hoy el dólar futuro a diciembre subió 5%. Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación. Faltaba más. No, a ver, yo digo en una mirada estrictamente profesional, porque siempre lo pensé, gane quien gane. Evidentemente hay un proceso de desalineamiento en el propio 10 de diciembre del 2015 que no fue resuelto. Y hubo una política económica puesta en práctica que no lo resolvió. En el interín, el paquetazo del fondo en plata, Sí. yo diría, elongó lo que podía haber ocurrido tiempo antes, porque digamos, si a vos perdés el acceso al mercado en un país que tiene que pagar como la Argentina, en la mitad de tu mandato, Sí, tenés un problema. Eso lo elongó. Llegó hasta acá, después empezó, se empiojó con el tema electoral. Bueno, pues ya tenemos el calambre. Habremos eso, elongado por mucho, eso. pero el calambre ya está. Por eso, entonces vos ahí tenés el conjunto de cosas no resueltas, el tema que estaba atado ahí más o menos, una elección presidencial que tiene que resolverse, pero con el antecedente de la primaria tiene signos de interrogación. Yo estuve en Washington el fin de semana y tiene signos de interrogación. ¿Interrogación de qué tipo? Interrogación de que, digamos, querés saber cómo puede ser un gobierno y cuánto se puede parecer a lo que fueron los otros 12 años anteriores a Macri, que en realidad tiene 3 periodos de 4 años diferentes, sí, tanto en resultados como en políticas. Entonces, a donde sí creo que vamos es a que tenés que dar respuesta a todas esas cosas que requirió para llegar, entre otras cosas, el semicepo, el reperfilamiento, y bueno, y se han acumulado un conjunto de cosas donde entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre, dependiendo del resultado electoral, empezará antes o después, tenés que empezar a dar respuestas. Bueno, muy difícil de resolver, muy difícil de resolver el primer día. Ahora, justamente por eso, yo veo que vos estás caminando en punta de pie, ¿no? Tratando de evitar los charquitos, lo cual me parece correcto. No, he esquivado el primer misil, nada más. No, bueno, pero lo concreto es, ¿qué le puede pedir, si gana Alberto Fernández, a Mauricio Macri después de la experiencia que hubo ayer, donde uno lo trató al otro de inmoral y el otro lo trató de indecente, y que además eso no se repara más? Yo te voy a explicar algo con lo que a mí me fue bien. Sí. Y no sé si en una de esas te pincho esto, pero hay mucho para hablar. Yo a los comentarios durante campaña política he dicho que no les presto más atención, porque yo he querido ser un economista que se involucra en la política. Y en la política me he dado cuenta que todas esas cosas existen. Te digo, me dijiste y qué sé yo. Y la verdad que yo creo en otra cosa. Yo creo... Pero acá lo que nos importa es lo que creen estos dos, que son los que primera figura. Entonces es como que tendrías que traer a los dos y preguntárselo a ellos. Yo por eso te quiero decir, si me voy a involucrar en que me dijiste, no te dije, me saludaste... No, olvidémonos de eso. Digamos, yo puedo opinar profesionalmente de las cuestiones que hay que hacer profesionalmente. Entonces, en los Superman no creo. No creo siquiera en que tengas mayoría. Vos me decís, ¿preferí tener mayoría o minoría? Prefiero tener mayoría. Pero no creo en las cosas implementadas de guapos. Sí creo en los liderazgos y en el convencimiento. Porque si no, vos tenés que pensar que
la sociedad argentina es una sociedad que no sé si quiere a YPF privada o pública. No, y en 20 años ocurrieron las dos cosas. Entonces, las cosas para ser de fondo tienen que estar hechas con el convencimiento de la sociedad. Y los liderazgos de los políticos se caracterizan que si tenés una sociedad no muy convencida, vos tengas el liderazgo suficiente para convencerla sobre la base de las bondades de las cosas que proponés. Entonces estoy muy alejado del me dijo, te dije, me dijiste, y con lo de anoche. Yo no sé ni siquiera cómo es en las transiciones que le voy a pedir al que se va tal cosa. Bueno, pero la verdad es que hay como una situación, digamos, difícil, sí, como vos dijiste, en el cual de pronto tenés que puede ser una gangrena de reservas o no. Que de pronto se te puede disparar el tipo de cambio o no, pero hay alguien que piensa, inclusive alguien que ha dicho que lo hiciste disparar a propósito, con lo cual, bueno, está bien, es político. Tenés que agarrar al que dijo eso y decirle que te consta, el otro... No, eso no me importa. Yo esas cosas, sabés que tengo 30 años en esto y no me mando con esas cosas así. Entonces, viste, yo creo que hay que serenar los ánimos, tenemos que tratar de encontrar que las transiciones sean los dos sentados en una mesa. Olvídate de esta y de la que venga. Que las cosas dejen de judicializarse. Vos entendés que las decisiones de carácter político y las decisiones de carácter económico, cuando se toman medidas, Argentina tiene que dejar de ser un país, excepto que seas chorro, tiene que dejar de ser un país donde decisiones de carácter político o económico se judicialicen. Yo estuve en Uruguay hace 2 semanas, tuve que ir a exponer y a escuchar. Y preguntaba cómo fue lo de Valle. Entonces me dijeron, mirá, Valle pasó de -1 a +3 en el superávit. E hizo un ajuste fenomenal. Y no lo hizo subiendo impuestos, lo hizo recortando gastos. Le digo, che, ¿cómo fue? Me dijo, mira, habló con el resto de los políticos. Y el resto de los políticos entendieron que estaba laburando para el futuro del Uruguay. Y acá tenemos una diferencia con los políticos argentinos. Me dijo uno de los políticos involucrados en eso, sí, que no importa quién. Me dijo, la diferencia que tenemos con los políticos argentinos es que nosotros nos cagamos a pedo, pero no nos judicializamos. Y además se juntan. Bueno, por eso te quiero decir. Entonces, viste, se hace muy difícil todo esto. O sea, vos me estás preguntando desde lo técnico cuáles son las dificultades. Yo te digo, son estas. Ahora, si después la política no le da a todo esto la cobertura en el buen sentido de la palabra, no cobertura en términos delincuenciales, la cobertura de carácter político que eso debe tener, estamos muy complicados. Yo la verdad que no tengo nada para inventarte ahí. Yo no sé en una transición que se le pide a un candidato a lo Valle, a un candidato perdedor, sí, o a un presidente en ejercicio, y qué está dispuesto a dar, y cómo son esas cosas. Entonces, tenemos que aprender, pero digamos que eso es normal, pero esto es anormal. Ahora, esto es anormal, claro, pero hay prioridades. Sí. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son esas prioridades? Las prioridades que están escritas acá. Ni cosas parecidas. No, ya lo sé. Las prioridades que están escritas acá es que después de muchísimos años Argentina, si me pongo a pensar bien, debe haber sido de la primer parte de Menem, parte de Menem Cavallo, te diría. Ha perdido política macroeconómica. Para el lado que quieras, no estoy diciendo hay que ir a eso, estoy diciendo, ahí había política macroeconómica. Y estabas en un lugar de regla general y estabilidad macroeconómica. Eso corre la bruma y se empieza a ver a partir de ahí el resto de los problemas. Entonces, Argentina, si no corre la bruma en la inestabilidad, y cuando vos no tenés posibilidad de empezar a discutir otros problemas, en la inestabilidad es imposible. Si vos querés hablar de distribución, cuando ni siquiera tenés acumulación, ¿de qué querés hablar? ¿Entendés? Entonces, como que te digo, a mí me tocó estar en una zapatería, con zapatos adentro y sin zapatos adentro. Entonces,
Cuando vos tenés la zapatería con zapatos adentro, podés tener un ejercicio de distribución diferente a cuando tenés la zapatería sin zapatos adentro, que tenés que pasar previamente por un ejercicio de acumulación de zapatos en la estantería para luego ponerte a pensar si lo vende más caro, más barato, si regalas un par o no regalas el otro. Entonces, este es un debate que civilizadamente hay que dar entre la política y la sociedad, y donde tenemos que estar las personas, que más allá de que tengas una camiseta puesta más o menos que otra, tenemos que estar en condiciones de dar claridad en el diagnóstico. Porque yo te digo, subite al auto y tenés el tanque lleno, pero si no sabés si tenés que ir para Rosario o para Mar del Plata, podés hacer macana, porque en una de esas el rumbo es ir a Mar del Plata, pero si tenés el diagnóstico equivocado, rajás para Rosario. Entonces malgastás la bala que tenés para ir a Mar del Plata. Ahora, en ese plano, aparte de la falta, digamos, por lo menos que no se conoce todavía un plan, también hay como determinadas sensaciones. En economía siempre, en general, se dice que se buscan grandes nombres para manejar situaciones de crisis. El otro día creo que leí un artículo de Willy Cohen que decía que para Wall Street, Boss y Redrado eran las dos figuras principales para una situación de esta. Como si fuera Boca o River. Al margen de que después me explicás si eso te ayuda o no te ayuda, lo cierto es que lo que del equipo que se habla, para venir en el caso de Fernández, no es ni Boca ni River, sino, digamos, Defensa y Justicia, que se las arreglan muy bien en el torneo local. Pero esas cuestiones, ¿tienen mucho que ver o poco que ver finalmente en la solución? No, me imagino que igual, a ver, con independencia de Boca, River, Defensa y Justicia y todas esas notas. Vos sabés que yo soy muy respetuoso hace muchísimos años trabajando con mi socio y un equipo en lo profesional. Creo que así, en el único año de mi vida que me ha tocado ser funcionario, lo hemos puesto en práctica. Y creo que lo más relevante de todo y lo que más me preocupa, y lo he discutido con Macri muchas veces, sí, es tener un diagnóstico correcto. El no tener un diagnóstico correcto, por más que tengas a Boca, River, figurones y todo, te puede llevar a terminar como terminamos. Acá está escrito eso. O sea, yo pongo, el presidente estuvo mal asesorado y tuvo evidentemente un diagnóstico incorrecto. Así que aunque tengas el equipo de las estrellas, si tenés un diagnóstico incorrecto, te estrolas igual. Entonces la verdad que hoy mi preocupación pasa por saber, y vos fíjate que no estamos todos de acuerdo en términos de cuál es el diagnóstico. El de la deuda es uno, por nombrarte uno. El del régimen cambiario es otro, por nombrarte otro. Entonces, lo que estoy pidiendo para la política en términos de consensos vale también para la profesión. Yo he asistido a innumerable cantidad de seminarios, me toca algunas veces escuchar y otras hablar, y veo que no tenemos un diagnóstico. Olvídate luego del instrumental y de lo ideológico, que puede o no estar pesando. Yo ya casi me estoy poniendo más allá de lo ideológico. ¿Por qué? Porque en la Rusia de Brezhnev 1 más 1 era 2 igual también. Entonces vos ahí lo que podés hacer en la Cuba de Fidel es forzarlo para que dé 3. Pero cuando te digo, a ver, tráeme 2 curvas, la curva de oferta y demanda dice que 1 más 1 es 2. Vos querés después toquetearla para que dé 3, pero ese es otro tema. Entonces, me parece que pasó tanta agua bajo el puente ahora que tenemos que profesionalizarlo ese tema. Y ahí es donde yo veo que todavía seguimos, que si son nombres, no son nombres, si tenés diagnóstico, si no tenés diagnóstico, si arrancás con mucha política y poca profesionalidad, o mucha profesionalidad y poca política. También pasó en este gobierno, este gobierno descuidó la cuestión política. Yo he puesto mucho énfasis en una relación fluida con la justicia, no en una invasión a la justicia. Argentina tiene que dejar de ser un país donde en una década podés privatizar el petróleo y en otra no le podés bajar el IVA a los fideos. Entonces, ¿viste?
Ahora, tenemos un lío ahí. Hablando de esos líos... Yo me creía cuando estuve recién recibido que con un programa económico consistente te comes a los chicos crudos. Y me doy cuenta, 30 y pico de años después, que un programa consistente es insustituible, pero tiene que venir con lo otro. Ahora, vos has tenido, digamos, no sé si la suerte o no, o la posibilidad de tener una relación particular con un presidente, caso Macri, y también te has visto con Alberto Fernández. Ya sabés lo que te pidió Macri o no sabés, ya tenés una historia. Ahora, en ese plano, para determinar prioridades, para saber el diagnóstico, ¿qué te pidió o de qué hablaste con Fernández sobre su preocupación por la falta de un plan, por la falta de un diagnóstico? Primero, digamos, lo aclaro una vez más. Yo un día estaba en el interior por dar una reunión y vi que Fernández estaba en un programa donde decía con Carlos Melconian, hablé toda la vida o algo así. Si no, yo por razones profesionales hablo con mucha gente. Pero eso es al margen. Me parece lo más normal del mundo. Si no, mi tarea es trabajar profesionalmente y nada más. Ahora vos me decís, ¿qué hablé cuando me tocó hablar? Lo de siempre, o sea, mi intercambio entre lo que uno conoce y lo que el otro conoce, que para mí, ya dije, es un honor que gente que está en la función pública tengas intercambio durante muchos años para que te pregunten qué opinás. Entonces eso yo lo puse ahí. Entonces vos me decís, y si el hombre pasó de tener una relación de ciudadano a que fue candidato y puede ser presidente, ¿qué quiere, que me meta abajo de la cama yo? No, pero me parece fantástico. Eso, lo que quiero saber es qué piensa él, qué quiere él. ¿Qué te pide a vos? Porque si yo te llamo a vos, te puedo llamar para jugar al fútbol, ir a la cancha, pero te voy a pedir algún tipo de consejo profesional. ¿Pero vos querés que yo salga todos los días a desmentir si pide un programa? No, lo que quiero saber es qué lo inquieta más. Si lo inquieta más la deuda, si lo inquieta más el tipo de cambio. Pero le si lo tenés que inquieta preguntar más... a Fernández, no a mí. Porque vos tenés que pensar que yo, con los Fernández, con los Macri, con los Pérez y los García... Yo vengo del potrero, Roberto. Entonces me mastico. No vas a contar. Me mastico la que conversamos. Esto como decía el Coco o el Pato Pastoriza. ¿Viste? Estos son en los asados. Lavá los trapitos ahí, hablás de ahí y ya está. Ahora vos me decís, ¿avanzan ellos? Avanzo. No te olvides que en jerarquía, los Macri, los Menem, los Fernández, entonces yo me pongo abajo de todo eso. ¿Por qué? Porque digamos, mi utilidad es a partir de acá. Entonces, ellos hablan, yo hablo. Ellos blanquean, yo blanqueo. Eso sí, lo mío siempre es, más allá de que son intimidades, dentro de lo que marca el derecho y la ley, ¿no? Viendo todo esto que Sí. está ocurriendo afuera, y antes Sí. de despedirte y hacerte los regalos correspondientes, Sí, señor. ¿qué es lo que pasa? Que ciertos gobiernos que han saneado sus números económicos tienen ahora tantas complicaciones de tipo social, ¿Cómo qué? como por ejemplo Chile. Bueno, voy a dejar el vandalismo de lado. Yo creo que los países tienen problemas y problemas. Y hay algunos problemas que te llegan por una situación y hay otros problemas que te llegan por otra situación. ¿Viste que hay tipos que te dicen, ¿vos cuánto tenés? Te dicen 100 palos. Pero con todos los quilombos que hubo, tengo 50 ahora. Un problema. Y yo te digo, dame ese problema a mí. O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Que te quedaron 50 palos? Dámelo a mí, que soy el tipo más feliz del mundo, te digo yo. No pasa por ahí No, la está claro. felicidad, pero dámelo a mí. Entonces, vos podés tener problemas de cuestiones de países que están ahí abajo, en el medio o más arriba. Entonces, Chile tuvo, y acá está escrito así también, un proceso de acumulación y estabilidad para ponerse a discutir de una manera mucho más profesional y sensata cómo se distribuye esa torta. Pero tienen que. Cuando vos no tenés torta, no tenés qué. Cuando vos tenés estabilidad y tenés torta, yo acá escribo. Y no es un concepto liberal. Yo digo, si no hay acumulación y no hay torta, no tenemos que discutir. En el derrame per se no creo. No, está claro. En el derrame per se no creo, porque no somos Estados Unidos.
Los Estados Unidos tienen escala, movimiento, turismo. Nosotros somos países diferentes. No somos Brasil, de gran mercado interno, pero tenemos. No somos Chile, que es así finito y tiene que exportar, pero podemos exportar. Y tenemos que entrar en un proceso de acumulación, de torta, de estabilidad, donde ojalá sin los vándalos. Pero ojalá nos vengan esos problemas. Ahora, lo que pasa es que es un país que 20 años después de eso está discutiendo la gratuidad pública, o sea, no es las 30 guitas del subte. La 30 guitas del subte es el gatillo de una cosa más profunda de tipo que tienen el doble de PBI per cápita que nosotros y que están en otro tipo de discusiones que nosotros ni arrancamos. Bueno, te agradezco, creo que hiciste, hablando de Chile, una radiografía de la Argentina, te doy el angelito, te doy el reloj y te doy la botella de vino. ¿Qué más? Con todos estos regalos yo te traje 2 libros. Uno para los que los sorteás y tu audiencia, y otro te lo voy a dejar a vos. Ahí está. Así que después te lo voy a firmar. Bueno, te agradezco, no, firmarlo ya. Ya mismo. Mientras tanto, yo les anticipo, les recuerdo a ustedes que nuestro próximo invitado es Eduardo Fidanza. Un hombre que nos puede recorrer los pliegues del debate de ayer, los pliegues de las encuestas y los pliegues del resultado del domingo próximo. Además de opinar por qué en la Argentina hay tanto miedo, reflejado en los actos de gobierno, en los candidatos y en aquellos que van a las marchas. En un minuto nomás. Gracias, Carlos. No, gracias a vos y compren el libro. Sí.